Hola, buenos días. Eh, el día de hoy vamos a empezar ahora con la presentación del Ateneo. Sí me gustaría, por favor, si nos pueden confirmar a través del chat o del micrófono si se escucha bien, si sería de atención. Mientras, les vamos, recordando que nosotros somos de la Residencia de Medicina Familiar, que pertenece al Hospital Señor del Milagro. Gracias, Ros. Nosotros somos de la Residencia de Medicina Familiar y Comunitaria, que pertenece al Hospital Señor del Milagro, que se encuentra en Salta Capital. Esta presentación la elaboramos nos habla Agustina Araya y con mi compañera Romina Kujarchik, ambas somos residentes de Medicina Familiar. Y el tema que vamos a tratar es el abordaje inicial de personas víctimas de abuso sexual en un primer nivel de atención. Les recordamos que este Ateneo, al igual que todos los anteriores, están siendo grabados y luego cargados en la página de YouTube o Facebook para que se pueda volver a ver en el caso de ser necesario. Y vamos a compartir a través del chat también la bibliografía que utilizamos para la realización de este Ateneo. Bien, los objetivos que nosotros nos pusimos para preparar este Ateneo fue principalmente conocer cuál es la situación actual de esta problemática a nivel provincial, actualizar el manejo en primer nivel de atención y poder profundizar cuáles son aquellos aspectos claves que tenemos que tener en cuenta cuando se nos presentan estas situaciones en el consultorio y poder identificar cuál es nuestro papel como médicos de familia en el abordaje de esta situación. La bibliografía que utilizamos fue principalmente el protocolo para la atención integral de las personas víctimas de violaciones sexuales, que es la cuarta edición que salió en el 2021, que fue realizada por el Ministerio de Salud de la Nación, y para tomar las actualizaciones en cuanto a la parte epidemiológica utilizamos el informe anual del año pasado, 2021, de la provincia de Salta, realizado por el Observatorio de Violencia contra las Mujeres. Además, este protocolo desarrolla y se basa en todo un marco normativo de leyes, tanto nacionales como provinciales, que si bien el objetivo de este Ateneo no es empezar a desglosar parte por parte de la ley, sí es importante tener presente que tenemos leyes que nos van a establecer cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones en nuestro rol como médicos, ya sea en la parte pública o en la parte privada, y también cuáles son aquellos derechos de las personas víctimas de violencia sexual. La principal ley en donde se tocan estos temas es la ley 26.485, que es la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que es una ley nacional. Y tenemos también una ley provincial, que es la 7.888, de protección contra la violencia de género, que es justamente cómo aplicar a la provincia de Salta la ley nacional. Existe también un código penal que habla sobre, digamos, cómo se perciben los distintos delitos contra la integridad sexual. Y el tema también aborda otro montón de aspectos que están en las leyes y que es importante tener en cuenta, que van a ser la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley de los derechos del paciente que justifica el consentimiento, la ley de la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, la ley de identidad de género y también la ley de Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, como así también la ley de salud mental. Todo este es el marco normativo en el cual se basa el protocolo nacional y provincial para poder hacer el abordaje como equipo de salud. Como para comenzar, nos parece importante poder hacer la definición de violencia sexual. La violencia sexual es cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, ya sea a través de amenazas, de coerción, de uso de la fuerza o intimidación, e incluye tanto la violación dentro del matrimonio como de otras relaciones vinculares o de parentesco. Existe o no convivencia
incluida también lo que es la prostitución forzada, la explotación, la esclavitud, el acoso, el abuso sexual y la trata de mujeres. Es decir, que las violaciones sexuales son un tipo de violencia sexual. Esta definición es la que está bien clara en lo que es la Ley Nacional de Protección Integral de las Mujeres. En Salta, la última epidemiología que nosotros tenemos disponible, que es la que ofrece el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, son datos tomados del Ministerio Público Fiscal de 2021, en donde establece que se calcula que hubo en el año pasado 13 abusos sexuales simples por mes, de entre los cuales los picos estuvieron en el mes de marzo y en el mes de septiembre, y se observó que la mayor cantidad de delitos estuvieron en la capital, Salta, en Tartagal y en Orán. Siempre hablando de que estos datos son los datos tomados de aquellas situaciones en las cuales fueron denunciadas legalmente. El informe anual también establece que muchas veces el primer contacto que las personas tienen puede ser directamente con el Ministerio Público Fiscal, que es donde se obtuvieron los datos, pero también suele ser principalmente el sistema de emergencias, que es el 911. En lo que respecta al 911, en el primer semestre del año pasado hubieron 1.038 requerimientos, entre los cuales un poco más de la mitad fueron llamadas, 317 fueron intervenciones y 140 fueron intervenciones con SAME. En lo que respecta a los datos otorgados por el Ministerio Público Fiscal, se calcularon 290 delitos, de los cuales el 40% era un abuso sexual simple, un 33% un abuso sexual con acceso carnal y un 1% abuso sexual gravemente ultrajante. Y existe un 25% que por lo menos hasta el momento en que realizamos este Ateneo seguía sin tener carácter. De todas estas denuncias que se recopilaron, el informe anual también nos permite tener disponible el porcentaje o la cantidad de los denunciantes y denunciados. Se calcula que de todas estas violaciones, estas violencias sexuales, el 65% de los denunciantes fueron mujeres y un 22% fueron varones, mientras que en un 13% no hay datos. Y los denunciados, un 57% fueron varones, un 4% fueron mujeres y un 39% están sin datos. Buenos días. Vamos a comenzar a hablar acerca del protocolo de de Argentina. Esta es una actualización del año 2021, que es con la que nos vamos a manejar en este Ateneo. El protocolo es importante que sepamos que abarca a todas las personas adultas víctimas de violaciones que hayan ocurrido hasta los 6 meses después del episodio. En este protocolo encontramos todas las que son las pautas para los riesgos relacionados tanto para la salud sexual y reproductiva de las mujeres y las personas con capacidad de gestar. ¿Cómo está organizado este protocolo? Bueno, en un comienzo comenzamos hablando de la Organización del Sistema de Salud, que debe contar cuáles son, digamos, lo más importante. Sería un equipo interdisciplinario con el que debemos trabajar y abordar, digamos, a las personas víctimas de violencia sexual. Debemos contar con una atención las 24 horas y en caso de disponibilidad para, digamos, la atención. Que haya condiciones para que la persona le brindemos en el momento del relato, cuando nos cuenta el hecho, es muy importante que tengamos todas las condiciones necesarias, ya sean en cuanto a la privacidad como en nuestra disposición frente a este hecho. También muy importante en nosotros que nos encontramos en la atención primaria, que tengamos en cuenta las articulaciones que son muy necesarias en estos hechos para garantizar el acceso, digamos, al
la interrupción voluntaria del embarazo. También debemos contar con kits, que bueno, que más adelante vamos a hablar más al respecto, pero lo ideal sería de que este kit contenga la anticoncepción de emergencia, el test de embarazo y la profilaxis, perdón, correspondiente al VIH y las enfermedades de transmisión sexual. Así también, bueno, las vacunas. Además, bueno, continuando con la organización, digamos, del sistema de salud, debemos tener en cuenta la derivación en el momento que deba ser necesario, que no contemos, digamos, con las herramientas, digamos, para hacer un abordaje adecuado, integral. Bueno, debemos hacer una correcta derivación y con el sistema de referencia adecuado. En cuanto a los circuitos de atención, debemos tener, digamos, bien definido en el centro de salud en el que nos encontremos, y todo el personal de salud debe estar, digamos, informado con respecto a cómo nos vamos a manejar en el caso de que nos llegue un caso de violencia sexual. Es muy importante también que tengamos en cuenta el registro de los casos, que en este momento sería la historia clínica para nosotros, que es muy importante porque es un documento legal, más allá de que se realice o no la denuncia, debemos tenerla aproximadamente por 10 años vigente por si el Poder Judicial así lo requiere. Bueno, la atención debe ser realizada por profesionales, digamos, que digamos, en lo posible, que sean especialistas en el tema. Sin embargo, también, si en el momento llegado el caso, si la paciente, la persona que con el caso de violencia sexual, tenemos que ver si ella puede elegir con quién va a ser atendido. Si tenemos la posibilidad que sea del mismo género, en este caso. Las medidas de apoyo debemos tener en cuenta para la mayor accesibilidad y la toma de decisiones de las personas y la calidad en la atención de las personas con discapacidad. Comenzando con el flujo de atención que encontramos en el Ministerio de Salud de la Nación, que bueno, también voy a dar como dato que si desean también interiorizarse más, porque nosotros acabamos de hacer un abordaje, pero pueden obtener la información y todos los gráficos que estamos utilizando en el Banco de Registro de Salud de la Nación. Y bueno, vamos a comenzar con el flujo, que bueno, va a comenzar, digamos, con la atención de las víctimas, que pueden ser tanto en un ambiente hospitalario, en una clínica o en nuestro caso en el centro de salud. Bueno, es importante recalcar que, como dijimos en un comienzo, que la persona que puede venir con un caso de violencia sexual puede venir en el momento, digamos, que sucedió el hecho, o bien puede venir un tiempo después. En este caso puede ser hasta los 6 meses más, y puede venir en distintos contextos. Lo podemos encontrar tanto en una guardia central, en un hospital, en una guardia pediátrica, una guardia de tocoginecología, o bien consultorios externos. En nuestro caso, bueno, podríamos encontrarnos en una guardia o bien en el consultorio del centro de salud, que es lo más importante que tenemos que tener en cuenta, es cómo llega, digamos, la persona a digamos, a la atención. En este caso, la integridad física, si tiene la psíquica o si corre riesgo su vida. En el caso que esto sea afirmativo, nosotros tenemos que tomar medidas de urgencia, es decir, todo lo que son las atenciones y la realización de las curaciones pertinentes en el caso de que sea un caso, digamos, agudo. Y si no, no cuenta, digamos, con estas características o afectaciones, debemos de evaluar si lo podemos hacer a la atención en ese momento o bien derivar y dar el tratamiento adecuado. Bueno, ahí también otra cosa que tenemos que tener en cuenta es, en el caso de menores de edad, de niños o adolescentes,
no solamente el riesgo de vida y la integridad física y sexual, sino también el riesgo inminente de que se vuelva a repetir el hecho. Esos son como puntos claves que nosotros tenemos que tener en cuenta para saber cómo proceder en ese momento. Bien. Ahora vamos a pasar a una serie de ítems que son muy importantes para organizarnos al momento, digamos, de abordar un caso de violencia sexual, que están, digamos, enunciados en este protocolo del Ministerio de Salud. Comenzamos con una recepción, los estudios y métodos complementarios, continuamos con los tratamientos, el seguimiento, las interconsultas y derivaciones, las denuncias y las tomas de nota. Comenzando con la recepción del paciente, es muy importante hablar de la historia clínica. La historia clínica es un documento que es legal y para nosotros, no tanto para la atención, sino también a modo legal a nivel de Poder Judicial, que puede ser requerido. Es importante esta confección y también tener en cuenta que al momento del abordaje, la persona, digamos, el profesional que va a realizar la historia clínica debe tener en cuenta de que al completar este documento, luego debe adosarlo en caso de derivación para evitar la revictimización de las personas víctimas de eso. Eso es sumamente importante que tengamos en cuenta para evitar, digamos, que suceda. Bueno, no debemos solicitar como requisito para iniciar, digamos, el abordaje que haya una denuncia. Ahora voy a hablar acerca de una serie de recomendaciones que nos da el Ministerio de Salud para el abordaje y el momento de la protección clínica. Nos habla del Ministerio de que es importante que tengamos una escucha activa y que le demos a la víctima la confianza suficiente para que pueda relatarnos los hechos y que se sienta, digamos, en un ambiente en el que pueda explayarse. Es importante que nosotros también le demostremos que creemos en la palabra, en lo que se está contando, evitar dar, digamos, indicios de culpabilizar a la persona o revictimizarla, evitar eso. En ese caso, nosotros lo que queremos recalcar es justamente que no es nuestro rol demostrar si realmente pasó el hecho o no. Nuestro rol como equipo de salud es accionar en base a lo que el paciente nos dice. De la misma manera que el paciente cuando nos dice que viene y le duele la panza, o que estuvo con dolor de panza, o que estuvo con vómitos, y nosotros tomamos esos síntomas que son subjetivos, de la misma manera nosotros tenemos que creer cuando viene el consultorio y nos dice que tuvo algún hecho de violencia sexual, alguna violación o alguna situación similar. También es importante que aseguremos la confidencialidad del relato del paciente, y en este caso también la privacidad que debemos garantizarle en momento, digamos, de que haya la atención oportuna. Además, debemos respetar la voluntad de la víctima, digamos, de violencia sexual respecto a si quiere compartirlo o no con otras personas, inclusive su propia familia. Continuando con las recomendaciones, también debemos permitir, en el caso que así lo desee, la presencia de un acompañante en el momento, digamos, de la consulta. Además, debemos respetar la identidad de género, tanto en el relato, en la conversación que tengamos con el paciente y los registros que hagamos. Recordemos que tenemos una ley que establece que tanto el trato que nosotros vamos a tener hacia el paciente va a ser con el género por el cual se identifica, como así también con el cual nosotros vamos a escribir en la historia clínica. Entonces, tener en cuenta que el nombre y el sexo con el cual el paciente se identifica tiene que quedar asentado en esta historia clínica que después, como decía mi compañera anteriormente, puede llegar a ser utilizada como un elemento probatorio para el posible futuro
juicio. Bien. Además, como lo habíamos mencionado anteriormente, el abordaje debe ser extraordinario y en el caso de que no podamos garantizarlo, derivar oportunamente a servicios de salud mental y servicios sociales. Además, debemos, muy importante, destacar que debemos solicitar el consentimiento para cualquier tipo de práctica y procedimiento que se pueda realizar. Todos estos procedimientos, además, deben ser informados al paciente y ser explicados de manera que, digamos, de evitarle, digamos, algo o alguna incomodidad y más en cuenta de esto, digamos, que sepan bien lo que se le va a hacer. Además, debemos ser muy empáticos, que eso también debemos recalcar, que en esta situación en particular, en todo momento. Además, debemos ofrecer inmediatamente lo que es la anticoncepción de emergencia y el tratamiento para el VIH, que son muy importantes. Luego vamos a desglosar el tratamiento. Además, debemos informarle a la víctima su derecho al embarazo de esta violación. Además de informarle este derecho, también explicarle que puede hacer la denuncia pertinente, si así lo desea, para que la justicia intervenga y, bueno, poder avanzar, digamos. En cuanto a la realización de todos los procedimientos de toma de muestras, debemos realizarla en este contexto, sea algo de en el momento realmente, que haya pasado, se debe poder ser útil en caso de una judicialización de caso. Además, en los menores de 18 años, cuando nos dé, digamos, un caso de edades, debemos comunicar a la Operación de Protección que se encuentra en nuestra jurisdicción y, en el caso de al ser menores de edad, realizar nosotros la denuncia correspondiente. En el caso de las personas con discapacidad, debemos tener en cuenta nosotros las preocupaciones de la víctima y también de cómo deseen manejarse con sus acompañantes, con ellos. Bueno, es otra cosa importante que también nos puede ocurrir, digamos, buscando el centro de salud, en un caso de este tipo, es que la persona, digamos, que no hable el idioma o bien tenga una dificultad. Entonces, tener en cuenta intérpretes, digamos, que puedan ayudar en este caso. Y también las derivaciones referenciadas, siempre tenerlas en cuenta, conocer bien cuáles son los sistemas de referencia y contrarreferencial que podemos utilizar en este caso. Bueno, terminando con las recomendaciones, vamos a pasar a lo que son los estudios complementarios que van a ser parte, digamos, del abordaje. Como primer medida es la realización de los laboratorios, que los más importantes van a ser el ciclo bacteriológico, que incluye un profil para la microscopía de Gram. También se van a realizar cultivos en cada ciclo, digamos, que hubo una penetración o intento para los microorganismos más importantes como gonococo y clamidia. Además, también vamos a hacer el laboratorio de vamos a tener en cuenta lo que son serologías para VIH, hepatitis, que lo que recomienda el protocolo es que hagamos la específica de hepatitis A, B y C, de la misma manera que podemos, también lo que recomienda el protocolo es poder pedir el hepatograma, una renal, un test de embarazo para descartar embarazo previo y otros estudios que sean necesarios en caso particular. Lo importante de esto a tener en cuenta es que va a depender en el cual la víctima nos notifique de eso. Obviamente que si es un hecho ya alejado en el tiempo, no vamos a poder tomar muestra en sí de las lesiones porque es probable que estén. El tema de la toma de la muestra, que lo vamos a hablar un poco más adelante, va a depender
cómo está indicado para cada jurisdicción y cada provincia. Pero sí, por más que el evento haya sucedido tiempo atrás, es importante hacer pesquisa de la serología, el hepatograma función renal, test de embarazos y en el hipotético caso que hubiera alguna lesión específica que sea necesario poder estudiarla con mayor profundidad o sea necesario poder derivar para alguna atención un poco más especializada, se evaluarán este proceso. En cuanto a los tratamientos, vamos a tener la atención de todas las cuestiones de lesiones corporales y genitales que puedan presentarse, la anticoncepción de emergencia, muy importante, también la prevención de VIH y la sexual, las vacunas y también abordar bueno, comenzando con lo que son las lesiones corporales y genitales, nosotros debemos consignarlas en la historia clínica a todas que podemos y podamos objetivar. Junto a todas las cuestiones diagnósticas, necesitamos que haya una prevención. En cuanto a la anticoncepción de emergencia, deberíamos contar con la anticoncepción hormonal, o bien también el dispositivo por especificarlo en este caso. En los momentos en los cuales la víctima se presente en el consultorio siendo un hecho reciente, es importante poder definir si la paciente va a querer hacer la denuncia y explicarle la importancia de, en caso que quiera hacer la denuncia, de poder tomar las muestras. Muchas veces, cuando es muy reciente, el momento del examen físico es un momento difícil para el paciente, entonces siempre tenemos que ser cuidadosos y respetuosos en ese momento y evitar esa revictimización de la cual hablábamos al principio. Si existe en ese momento un deseo de denuncia, ya se evaluará bien cómo va a ser la toma de la muestra, pero sí es importante poder dejar asentado en la historia clínica que si existen lesiones que se ven a simple vista, poder notificarlas y en el caso que la paciente niegue en ese momento un examen digital, por ejemplo, poder dejarlo también asentado en la historia clínica y siempre explicándole a la paciente todas estos aspectos a tener en cuenta. En cuanto a las dosis recomendadas, contamos con la anticoncepción hormonal de emergencia, la droga que ponemos, digamos, en salud es el levonorgestrel, digamos, de 50 gramos, que en este caso la dosis sería un comprimido y de la dosis. Podemos encontrar otras opciones, también en este caso de los que pueden tomarse juntos o bien separados en las tomas de 12 horas. También contamos con el levonorgestrel que digamos, la minipíldora, que solo contiene páginas y está disponible en 50 comprimidos. Y bueno, ese debería darse 25 comprimidos cada 12 horas. Y bueno, después contamos con otros métodos que si desean vamos a adentrarse, pueden encontrarlos en el protocolo. Sacamos toda esta información bajo Idealmente, el kit ya viene armado en general con el levonorgestrel que tiene 1,5 o 0,75, que son dos comprimidos, que son los ideales. Sabemos que los kits están disponibles en los hospitales, incluidos los hospitales de exterior que deberían tenerlos, pero en los centros de salud no siempre están disponibles. Existe la posibilidad que estén disponibles en algunos hongos, pero está la posibilidad que también no estén disponibles. Entonces, otras opciones para la anticoncepción de emergencia hormonal son esta opción que también comentaba mi compañera, que muchas veces el
generalmente nosotros utilizamos para la cicatrización en pacientes que están cursando el puerperio y que puede llegar a estar disponible en cuanto a lo que es la parte hormonal. Además, también en cuanto al tratamiento, tenemos la prevención de VIH y otros sexuales. Para ello, hacemos una profilaxis con exposición para las personas que estén adultas. Esto debe ser administrado lo antes posible, con un máximo de 5 horas y hasta con una duración de 28 horas, que sepamos. Y bueno, en cuanto a las indicaciones, digamos, de esta profilaxis, debe ser con material biológico con capacidad de transmitir VIH, un tipo de exposición, digamos, con riesgo de transmisión, por un tiempo transcurrido, como decía recién, de 22 horas, y que la persona, digamos, expuesta sea VIH. No debemos demorar el tratamiento antirretroviral, a pesar de que para leer. Bueno, aquí a continuación, el esquema podemos ver son las dosis recomendadas y la droga más utilizada como un antirretroviral que es de 300 miligramos asociado a emtricitabina 200 miligramos. Este debe ser dado por día y tenemos otra opción también que es la combinación con el anillo. Esos dos se da siempre sumado a el dolutegravir, uno por día. Entonces van a terminar siendo dos comprimidos. Uno que va a traer la asociación de los dos primeros que están en el recuadro y otro comprimido que va a traer únicamente el dolutegravir. Ahora, en cuanto a la profilaxis antibiótica, que también es importante tener en cuenta, en su elección vamos a utilizar combinación de ceftriaxona de 250 miligramos con acitromicina de 1 gramo y metronidazol de 2 gramos. En este caso, bueno, el tipo de aplicación va a ser la ceftriaxona muscular y la ceftriaxona oral junto con el metronidazol. Eso sería, digamos, las pruebas de detección para la profilaxis. En cuanto a la vacunación, bueno, es importante para la hepatitis B y también para el tétano, que son las que vamos a puntualizar. En cuanto a la hepatitis B, si la persona tiene el esquema completo, no deberíamos buscarla. Y en cuanto al tétano, solo, digamos, si la persona no recibió la vacuna hace años o bien no recuerda colocado esa vacuna. Y en cuanto a, por último, en cuanto a la interrupción legal del embarazo, según la ley 27.610 y del artículo 86 del Código Penal, si el embarazo es resultado de una violación, cuando existe peligro de su vida o salud, debemos realizarlo. En este caso, no hace falta que la persona tenga realizada la denuncia, es decir, de que con solo el consentimiento podemos proceder, digamos, a este proceso. Es importante que recalquemos que en este caso estamos hablando de una interrupción legal, causal de violación, no sería una interrupción voluntaria del embarazo. Es importante también tener en cuenta que en este caso, adolescentes mayores de 13 años también se considera un abuso sexual, entonces también se puede relacionado con abuso sexual del embarazo. Bien, entonces es importante que nosotros tengamos cuidado. Bien, eso es lo que se realiza en una primera instancia con todo lo que es el kit. Muchas veces puede ser que en el centro de salud nosotros tengamos disponibilidad de kit o que tengamos disponibilidad de alguna medicación. Entonces, mientras antes nosotros podamos comenzar con la medicación, sería el ideal. Entonces, siempre poder darle a la persona lo que nosotros tengamos
disponibles en nuestro centro de salud y que puedan completar con la medicación que sea necesaria, derivándola a los espacios que nosotros sabemos que se cuenta con el resto de la vida. Lo que son los anticonceptivos de emergencia, que nombramos hormonales, también está disponible el DIU. Recordemos que el DIU se puede utilizar también como un anticonceptivo de emergencia, que incluso se puede colocar hasta 5 días después del evento, en este caso que sería la violación, para, digamos, con el objetivo de evitar la concepción y ya quedaría como un método de larga duración anticonceptivo. Lo que respecta a los antibióticos, es muy probable que nosotros los contemos con metronidazol. En algunos centros de salud también hay disponibilidad de la tecnología, pero sí suele ser un poco más difícil por ahí contar con la disponibilidad de la ceftriaxona. Bueno, que en ese caso, si está la posibilidad de derivar a un lugar donde nosotros sepamos que hay disponibilidad o que se puede comprar, siempre poder prescribirlo e explicarle la importancia de que tome toda esta medicación. Y por último, el tratamiento antirretroviral, en los centros de salud nosotros no lo tenemos disponibles, en realidad los únicos que tenemos disponibles suelen estar destinados a pacientes que ya están en seguimiento con antirretrovirales y que no necesariamente van a ser estos tipos de antirretrovirales los que justamente los otros pacientes tengan. Entonces, para eso sí va a ser necesario para esa medicación derivar a otros lugares de referencia para poder conseguir. Es importante que nosotros, vuelvo a remarcar, expliquemos la importancia de la persona de poder tomar toda esta medicación. Consideramos que es de buena práctica poder supervisar que la persona tome esta medicación y mientras antes no empiece, mayor beneficio para la persona. Siempre también recordar que es importante que nosotros podamos darle un espacio a la persona para que pueda haber un seguimiento desde el centro, un acompañamiento en todo este proceso. Si bien va a haber aspectos puntuales que van a escapar de nuestra competencia, sí podemos brindar el asesoramiento y el seguimiento del paciente, que es lo que corresponde desde nuestro rol. El seguimiento en lo que respecta a la parte en sí, va a ser fundamental, para eso va a ser fundamental justamente este vínculo de la víctima con el sistema de salud. Y un monitoreo y un seguimiento recomendado en las personas que van a hacer el tratamiento post-reposición puede implicar que en el primer momento que nosotros lo veamos, que acá el método está considerado como el basal, se puede hacer la evaluación clínica completa, que haya monitoreo o no, que te pongan a los efectos adversos, evaluar lo que es la función renal, ya habíamos hablado antes de la función hepática, descartar un embarazo previo y el desarrollo de enfermedades crónicas. El protocolo recomienda que después podamos hacer un seguimiento a las 2 semanas, a las 6 y a las 12. A las 2 semanas vamos a seguir haciendo la evaluación clínica, el monitoreo de efectos adversos y podemos volver a repetir la función renal y función hepática. A las 6 semanas vamos a pedir con la evaluación médica el monitoreo de efectos adversos y acá ya podemos pedir test de sífilis y de VIH para ver si hubo alguna seroconversión de estos efectos. El protocolo lo que establece es que tanto a las 6 semanas como a las 12 semanas se pueda pedir también hepatitis C en el caso que inicialmente el hepatograma hubiera dado alterado. Con respecto a las derivaciones interconsultas, si bien obviamente el protocolo establece de que el ideal es poder hacerlo con un trabajo interdisciplinario, muchas veces en la salud no contamos con psicólogos o trabajadores sociales, con personas que brinden un asesoramiento legal, lo cual no quita que nosotros no podamos hacer un abordaje inicial, ¿sí? Corresponde que nosotros podamos dejar asentado una técnica todo lo que venimos hablando, que podamos empezar con toda esta manifestación. Si el centro de salud cuenta con una psicóloga o con un trabajador social, pueden hacer el abordaje en conjunto, ofrecerle a la persona el espacio con psicología para el acompañamiento y ofrecerle el asesoramiento legal. Principalmente un poco de lo que ya habíamos hablado,
al principio, pero también el asesoramiento legal de cómo seguir en el caso que se desee hacer la denuncia, ¿sí? Nosotros dejamos acá, en este recuadro blanco, distintas entidades que tenemos disponibles acá en la provincia de Salta que brindan el asesoramiento y el acompañamiento de las personas víctimas de violaciones sexuales. Por un lado tenemos la Defensoría General de la provincia, que brinda tanto el asesoramiento como medidas de protección. Acá está disponible el número de teléfono y los horarios de atención. Tenemos el Polo Integral de la Mujer, en donde se brinda no solo la contención, sino también asistencia y asesoramiento, incluido el asesoramiento legal. Acá está disponible el número de teléfono y está también un mail al cual se puede comunicar. Tenemos el programa Acercar Derechos, en donde tenemos el email de Salta específicamente, y luego tenemos disponibles 4 números de teléfono, 4 líneas que son gratuitas y que están destinadas a temas amplios. Por un lado tenemos el 144, que es para todas las personas que sufren violencia, no solamente la violencia sexual, sino cualquier tipo de violencia, en la cual van a brindar contención, información y asesoramiento, incluido el asesoramiento legal. Vamos a tener la línea 137, que brinda atención y acompañamiento de víctimas de delitos de violencia familiar y sexual específicamente. Y luego tenemos la línea 102, que es aquella que va a estar destinada a la escucha, orientación y protección de los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Y a su vez, obviamente, también tenemos el 911, que es de la Policía de Salta, no solamente para las denuncias, sino también para las denuncias. Importante tener en cuenta que estas 4 líneas están disponibles las 24 horas y que son gratuitas. Y es importante que nosotros también podamos tenerlas presentes, que las podamos tener a mano para poder brindar este asesoramiento a la paciente cuando la tengamos en el consultorio. Siempre estas derivaciones en estos espacios, lo ideal es que sean derivaciones ya coordinadas, ¿sí? Que nosotros como profesionales de la salud nos podamos poner en contacto, por ejemplo, con los profesionales del Polo Integral de la Mujer, podemos comunicar con este teléfono y avisar que hemos atendido a esta paciente, que se va a acercar, qué es lo que nosotros ya podemos hacer o qué recursos nosotros contamos desde el centro de salud para acompañar. Por ejemplo, contamos con un médico y un psicólogo, pero se necesita por ahí acompañamiento a nivel de lo que es trabajo social o a nivel de la parte legal. Muchas veces cuando los pacientes llegan a estos espacios ya referenciados, las mismas pacientes cuentan de que la experiencia es una mejor experiencia en estas derivaciones. Es importante que tengamos en cuenta distintos aspectos de la denuncia. En realidad, 3 grandes aspectos. Por un lado, ¿quién tiene que hacer la denuncia en el caso de una violación? Si la persona violada tiene más de 18 años, quien tiene que hacer la denuncia es la propia víctima, ¿sí? No es obligatorio que haga la denuncia, no es obligatorio que la haga inmediatamente luego del hecho, ¿sí? Desde el Código Penal, el artículo 72, se considera que es un delito de instancia privada, que es justamente esto lo que nos dice, que es únicamente la víctima la que tiene el derecho a poder hacer esta denuncia. Si la víctima así la quisiera, uno lo puede acompañar desde el equipo de salud con la denuncia y uno como equipo de salud tiene que tener todo registrado en la historia clínica para que en el momento que la persona empiece a hacer la denuncia esté a disposición de la justicia en la historia clínica. En el caso que la persona que sufre la violación tenga menos de 18 años, es una obligación, como desde el equipo de salud, poder hacer la denuncia. Ahí sí se considera que hay un delito de instancia pública, ¿sí? Y incluye a todas las personas que se desempeñan en los servicios asistenciales, sociales, educativos y de salud, ya sea que se trabaje en la parte pública o en la parte privada, y que uno llegue a esa información con motivo de atención o no en ese momento. ¿Qué es lo importante tener en cuenta también? ¿En qué momento hacerlo? Muchas veces las personas eligen no hacer la denuncia por miedo o porque no se sienten preparadas
Y cuando es un menor de edad, es muchas veces difícil saber cómo accionar. Lo que nosotros tenemos que tener claridad es que la denuncia sí se puede hacer, pero no necesariamente se tiene que hacer de manera inmediata. ¿Sí? Lo ideal es que podamos consensuar con ese adolescente, con el niño y el tutor, el mejor momento para hacer la denuncia, justamente para evitar una revictimización, poder separar a ese adolescente y a ese niño a todo el proceso judicial al cual va a empezar luego de la denuncia, para que no sea también, o no sea otro hecho traumático que lleve a esta revictimización. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se debe hacer la denuncia? En el caso de los menores de edad, de menores de 18 años, si no hay un riesgo inminente de que la agresión se va a volver, digamos, el riesgo de que vuelva a suceder la agresión si ese niño o adolescente volver a casa, o si no hay un riesgo inminente de peligro de vida, se puede consultar con ese adolescente o con el niño y el tutor legal para ver el mejor momento de hacerlo y el mejor modo de llegar a hacer esa. Siempre nosotros lo que tenemos que hacer es poder ofrecer ese asesoramiento, ese acompañamiento del equipo y las derivaciones a estos espacios que hemos nombrado previamente. ¿Dónde es que se realizan estas denuncias? Se van a realizar en fiscalías especializadas, digamos, que se van a contar en cada provincia, existen comisarías de la mujer o de la familia o simplemente la comisaría del barrio. Acá en Salta, los lugares que nosotros para realizar la denuncia van a ser las comisarías más próximas, la Fiscalía Penal de turno, está la Oficina de Violencia Familiar y de Género, y también hay una página web que es del Ministerio Público Fiscal, en donde se puede hacer la denuncia. Y también se puede hacer el 911, que bueno, ya lo habíamos mostrado antes, que no solamente para la emergencia, sino también para la... Bien, y para terminar, algo que me parece importante poder tocar es el tema de la toma de muestras. El protocolo nacional lo que establece es que sí es importante que nosotros podamos asegurar no solo la obtención, sino también la preservación de los elementos probatorios, ya sea que la denuncia se haya hecho la denuncia o que no se le haya hecho todavía, pero que la víctima en algún momento futuro quisiera hacer. El cómo se va a hacer y el quién la va a hacer va a depender de cada jurisdicción. Es decir, que cada provincia va a establecer quién es que tiene que realizar esta toma de muestra y cuáles son los requisitos. En primera instancia, desde nuestro lugar de médico, en el contexto de consultorio y un centro de salud, nosotros lo que tenemos que primero empezar explicándole a la persona la importancia de la recolección de esta muestra en el caso que haya sido reciente el evento. Importante siempre nosotros estar en esta diapositiva y si bien el protocolo nacional tiene un apartado al último en el cual se detalla cómo debería ser esta toma de muestra dependiendo del lugar y cómo debería ser esta conservación, la recomendación sería que acá en la provincia de Salta primero nosotros nos comuniquemos con la fiscalía correspondiente, luego obviamente de que la persona haya hecho la denuncia, para que ellos evalúen cómo desean que se efectúe esa toma de muestra. En la mayoría de los casos, principalmente acá en Salta Capital, lo que se suele hacer es que esa toma de muestra es realizada por profesionales legistas o forenses especializados con las herramientas especializadas para la toma de muestra. ¿Sí? Porque la toma de muestra implica no solamente una correcta obtención y conservación, sino también una cadena de custodia que debe conservar esta prueba hasta el momento del juicio o del proceso legal. Entonces, todas estas pautas va a ser la misma fiscalía la cual la va a manejar. Muchas veces suele pasar en el interior que por ahí la fiscalía de turno, digamos, no es un lugar cercano, no hay disponibles profesionales y legistas para que se acerquen a hacer esta toma de muestras, entonces ellos nos guiarán si es que nos corresponde a nosotros o si es que corresponde a alguna otra profesional realizar esta toma. Bien. Y a modo de finalizar este Ateneo, nosotros lo que nos habíamos propuesto, como habíamos hablado al principio, era poder armar una herramienta que no sea práctica,
como médicos de familia para tener en el consultorio. Es un tema que es complejo, es un tema que se puede abordar con mucha profundidad en cada uno de los aspectos, pero a los fines prácticos nos parecía importante hacer a modo de checklist cosas que no pueden faltar en el momento que nosotros atendemos a una persona que está víctima de violación. Por un lado, recordar la importancia de la historia clínica completa y que es una obligación legal que esta historia clínica se conserve durante 10 años. Poder determinar si es un hecho reciente o un hecho pasado para saber cómo intervenir. Y en el caso que sea un hecho reciente, poder determinar si hay un riesgo de que se repita la agresión o si hay un riesgo de vida. En la solicitud del laboratorio, que es importante la serología, que habíamos hablado al principio, tanto para la hepatitis, VIH y la VRL, el hepatograma y la función renal y descartar embarazos previos. Poder brindar el kit post-exposición y para las otras ITS, el anticonceptivo de emergencia, ya sea el hormonal o el DIU. En lo que respecta a la interrupción legal, poder explicarle a la persona que, digamos, la persona que se acerca a nosotros es una persona que ya el evento fue hace un tiempo y ya está con una gestación en curso, explicarle que tiene el derecho de acceder a esta interrupción legal y en este caso también es importante tener en cuenta la toma de muestra en este contexto para la futura denuncia si es que quiere. Ofrecer un asesoramiento y un acompañamiento psicológico y social, si está disponible desde el centro de salud y si no de alguna de las otras actividades que hemos nombrado. El asesoramiento legal, tener esta claridad en cuanto a la denuncia y en el caso que ya la denuncia estuviese efectuada, poder dejar registrada en la historia clínica que ya está hecha la denuncia, preguntarle a la persona dónde es que lo hizo y en qué instancia está en el proceso legal y tener en cuenta los aspectos que tomamos de la muestra, que lo que corresponde es que nosotros podamos comunicar a la fiscalía y que ellos determinen si corresponde a nosotros que tomemos la muestra o no, y en el caso que nos corresponda a nosotros, cómo realizar la toma, la conservación y la cadena de custodia de la muestra. Bien. Entonces, bueno, hasta acá es el Ateneo de hoy, esta es nuestra presentación. La idea de hoy era no solamente poder compartir el protocolo, sino también poder abrirle espacio para la escucha de las experiencias, de cómo se han abordado, qué herramientas, cuáles son las herramientas con las cuales se cuentan en los distintos centros de salud y en los distintos hospitales. Y tener en cuenta que en estas pacientes, nosotros desde nuestro lugar de trabajo, hay mucho que podemos llegar a hacer, así que poder actualizarnos en cuanto a eso. Dejamos abierto el espacio, no sé si a alguno de los participantes que se encuentran tienen duda o quieren hacer algún comentario. Del kit en los centros de salud. Nos comentaban de que sí tenemos profesionales conectados desde algunos centros de salud. No sé si ustedes cuentan con un kit para los casos de violencia sexual o cómo es que se han manejado hasta ahora con lo que respecta a esta medicación. Buen día. Hago una consulta, en realidad, lo que sí necesitaría, por favor, si podrían decir cuál sería bien pero si ustedes de forma resumida podrían cuáles serían los pasos a seguir, ¿no? Ante una sospecha de un abuso sexual que reiterámelo y recordármelo, por favor. Bien, en el caso de una sospecha de abuso sexual, primero, cuando uno hace el examen físico, en el caso de que se vea alguna lesión o algo por el estilo, siempre completar la historia clínica, tomar los datos de la persona y
de ese niño o ese adolescente. Y bien, en la primera instancia lo que se propone es poder hablar con el tutor o con el referente para ver si existe la posibilidad de, si nosotros identificamos que en ese adulto o en ese tutor hay pautas que nos hablen de que ese niño tiene un referente que protege digamos, su integridad, o si observamos que por ahí el relato que nos cuenta el adulto no es compatible con lo que nosotros observamos, para poder identificar en ese caso si hay riesgo inminente de que se vuelva a producir esa lesión, esa agresión o no. En el caso de que podamos ver que el adulto sí es un adulto que pareciera que tuviera pautas, podemos llegar a consensuar con él y explicarle cuál es nuestra sospecha, que a nosotros nos corresponde por una cuestión legal hacer la denuncia, pero que sí nos parecería importante poder consensuarlo con la familia y con ellos el momento oportuno y poder hacer las derivaciones de consultas con lo que nosotros tengamos disponible, ya sea psicología, trabajo social u otros espacios. Y ofrecer como un seguimiento mucho más cercano, principalmente en el caso de los niños. Según el protocolo, cuando nosotros vemos que el adulto no pareciera brindar como una protección integral al niño, se considera que hay un riesgo de agresión. Entonces, en ese caso, sí lo que debemos hacer es tomar un contacto con las entidades de protección de los niños y adolescentes de manera inmediata, o con fiscalía o comisaría cercana, hacer nosotros la denuncia antes de que ese adulto y ese niño se vayan del centro de salud, que es por ahí estamos haciendo las prácticas, para resguardar, digamos, a ese niño. En nuestra experiencia personal, no hemos tenido, por suerte, situaciones en las cuales el adulto no protegiera al niño, sino que muchas veces quien lo lleva al centro de salud o quien se acerca al sistema de salud es alguien que está preocupado y que quiere cuidarlo, lo cual no significa que siempre se va a hacer así. Entonces, el seguimiento, y cuando se lo propuso y se lo planteó, hubo muy buenas respuestas. Que se pudo hacer un seguimiento, se pudo hacer un acompañamiento, se hizo la denuncia donde correspondía. Siempre la denuncia tiene que estar firmada por el médico que atendió y también por jefes del centro de salud o jefes de servicio o gerentes de hospitales, en este caso espera en otro nivel de atención, y se va digamos, cada centro de salud muchas veces tiene como ya un lugar de referencia a donde presentar la denuncia. Si no, es en la fiscalía de turno o también en la OIV. No sé si respondí a tu pregunta o si va por ahí más direccionada hacia otro lado. Susana. Sí, justo la respuesta. Decime, en este caso, por ejemplo, si es un niño o una niña, digamos, uno o bien, digamos así, una madre que, digamos, no, porque no lo dice directamente, pero en estos casos, o sea, es necesario, digamos, poder hacer directamente el examen físico o ver ante no directamente lo reitero como dice Juan, o sea, lo recomendable, hacer el examen por el momento, dejar que lo haga en este caso, digamos, el médico legal que lo pueda hacer, el médico legal lo puede hacer, la orden judicial o sí tiene que tener la orden judicial como para poderlo examinar. Si el tutor no dice directamente que sospecha de un abuso sexual, sí corresponde que nosotros hagamos un examen físico inicial y dejemos todo registrado. Si hay una insinuación o algo que a nosotros, el discurso de la persona nos haga pensar que quizás está pensando eso, poder preguntarle a la persona, ¿usted qué piensa? ¿Usted a qué se lo atribuye? Para ver si sale en ese diálogo. Y en el caso de que se reconozca que sí, que no saben cómo fue, por ejemplo, cómo lo cuidaron, o si llegó a pasar algo más con ese niño, sí se le explica que es importante que lo pueda examinar una persona, digamos, un forense, un médico legal o alguien especializado, lo podemos decir,
para que en el hipotético caso que sea necesario tomar las pruebas, el examen físico sea realizado una única vez. Pero bueno, es como que en esta anamnesis, en este diálogo con el tutor, vemos, si nos dice textualmente, sí, el hecho de decirle que, bueno, que sea una persona especializada, nos ponemos en contacto con la Secretaría de Educación. Y si no, sí podemos hacer un primer examen físico nosotros, que sea lo menos invasivo posible, en el cual esté presente ese tutor y esa madre, que esté presente alguien más del centro de salud, o sea, algún enfermero o alguien más que pueda rejugar, y siempre dejar todo registrado. Tanto qué examen físico, qué maniobra se hizo, qué se observó y quiénes estaban presentes en el momento que se hizo el examen físico. Hola, buenas tardes, gracias. Ahí quedan bastante claro tuvo y tanto que pongan el checklist, por ahí está presente Susana también, se te lo va a pasar, va a estar el checklist para tener en cuenta que estar a mano en los consultorios, en los centros de salud. Ante todo, lo que es importante es preservar la integridad de la víctima, ¿sí? Es lo que tiene que primar el cuidado y no revictimizarlo, porque por ahí podemos ser muy invasivos ante la sospecha de un abuso sexual, al querer preguntar y examinar y queremos nosotros indagar más, y en realidad por ahí podemos hacerlo interdisciplinariamente siempre y cuando no se observen estigmas que comprometan la identidad del paciente o la vida del paciente, y buscar en el centro de salud también el psicólogo o algunos que nos puedan colaborar en la detección por ahí para llegar a la certeza o no de que puede estar sufriendo el niño o niña abuso sexual, ¿no? Es un tema que en pandemia han aumentado, ¿sí?, los casos, y que generalmente nos topamos en los centros de salud o en los servicios de salud sin saber muy bien para dónde ir. Por eso fue el fundamento de hacer este Ateneo, para tener por lo menos poder hablarlo con el cómo se va a actuar, qué redes vamos a tener ante la sospecha, quiénes vamos a ser los actores o a dónde vamos a recurrir en caso de me parece fundamental. Ahí había también acordado de que en el año 2011 también salió la ampliación de la ley de denuncias sobre denuncias de abuso, que es la ley PIASA, que hace que se entienda el límite donde se prescribe el tiempo para denunciar. O sea, el adolescente, por ejemplo, de abuso, puede decidir por una cuestión de su integridad emocional, psicológica, no denunciar en este momento. Más adelante, cuando ya se encuentra seguro, bien, emocionalmente fuerte, puede hacerlo, puede denunciar al abusador, al violador, ¿no? Es sumamente interesante también para socializarlo. En algunas, por ahí se pueden dar talleres de prevención para el abuso sexual, para tener en cuenta con familias, y también para reforzar en ciertas familias de que existe esta ley, que muchas mujeres, a mí me tocaba tener mujeres ya grandes que en el interrogatorio salen de que han sido víctimas en la adolescencia de abuso sexual, y que bueno, esta ley justamente dice que no hay un tiempo en el que pueden denunciarlo actualmente. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Vargas. Bueno, no sé si hay algún otro aporte o consulta. Les recordamos que este Ateneo está siendo grabado, que va a estar subido en las redes sociales. De la misma manera, ahora vamos a volver a compartir por el chat de la bibliografía que utilizamos. Y bueno, estamos también abiertos a cualquier sugerencia o sobre algunos otros temas
que se puedan llegar a presentar en otro futuro. Muchas gracias por la participación, muchas gracias por estar presente y bueno, nos vamos a encontrar en un próximo Ateneo la semana que viene.